Buenas noches, profesor. Este es el video del trabajo académico número 6, donde hablaré del control de flujo y eficiencia energética mediante variadores de frecuencia, o BFDs, en la industria. Ah, pro- un problema en la industria es que en muchas instalaciones de bombeo, como en viviendas, comunidades, industrias, riego o redes de abastecimiento, la demanda de agua no es constante. Hay horas punta, consumos mínimos, paradas y arranques. Paradas y arranques presurizados. Uh, en la industria muchos sistemas funcionan a velocidad constante, incluso cuando no se necesita toda la capacidad. Para controlar el flujo, se utilizan válvulas que restringen el paso del fluido, pero esto genera pérdidas de energía en forma de fricción, además de que pueden reducirse su vida útil si se acciona muy rápido. Y aún así se les suele exigir presión estable, fiabilidad y consumo controlado. Aquí es donde entra en juego el variador de frecuencia aplicado a bombas de agua. ¿Qué es un BFD? Un variador de frecuencia, también conocido como BFD, es un dispositivo electrónico capaz de controlar la velocidad y la potencia de un motor electrónico, modificando la frecuencia y la tensión de la corriente de la CA administrada. Esto permite controlar la presión, la potencia y la velocidad del motor. En general, los convertidores de frecuencia son esenciales en los sistemas de bombeo para aumentar la eficacia, prolongar la vida útil de los equipos y optimizar el control de los procesos industriales. Suelen utilizarse en aplicaciones de bombeo industriales, comerciales e incluso domésticas, donde se requiere un control preciso y eficiente desde el punto de vista energético. Además de que en lugar de, además de que estas variables, en lugar de desperdiciar energía, nos ayudan a ahorrarla, según la demanda real del sistema. Control ¿Por qué el BFD es mejor que el control tradicional? En el método tradicional el motor trabaja siempre al 100% y el flujo se controla con válvulas, lo que desperdicia energía. En cambio, con un BFD se reduce la velocidad del motor, lo que disminuye directamente el flujo sin generar pérdidas. Además de otras cosas como controlar la apertura y la velocidad, como ya hemos dicho. De esta forma, solo entregando la energía necesaria. Por eso el BFD es mejor, es más eficiente que el método tradicional. Las leyes de afinidad describen la relación matemática entre la velocidad, el caudal, la altura o presión y la potencia de una bomba centrífuga, manteniendo la geometría del impulso constante. La fórmula suele ser en que el caudal está relacionado con la velocidad, la altura está relacionada con la velocidad al cuadrado y la potencia está relacionada con la velocidad a la tercia. Esto significa que si aumenta la velocidad un 10%, el caudal aumentará un 10%, la presión un 21% y la potencia un 33%. Pero esto también se traduce como que si trabajamos con menor velocidad al 80%, por ejemplo, el consumo baja aproximadamente al 51%, por ponerle un número. También las leyes de afinidad tienen una variación donde se ajusta el rendimiento mediante el diámetro del impulsor, mediante el diámetro.
que la fórmula es parecida. El caudal está relacionado con el diámetro, la altura. La altura está relacionada con el diámetro al cuadrado y la presión está relacionada con el diámetro a la tercia. Esto de igual manera significa que si aumentas la velocidad, aumentas el caudal, la presión y la altura. En cuanto a las curvas del sistema, la curva QH muestra la altura expresada en metros de columna de agua, que pueden dar la bomba a distintos caudales. El NSPH y otra, el NSPH es otro de los valores que definen las características de una bomba y se define como la diferencia entre la presión de entrada y el nivel de presión. También respecto a la curva QH, esta se solapa con la curva del circuito y en el punto de unión se tienen el punto de trabajo de la bomba. La curva del circuito indica que la pérdida del carga es proporcional con el cuadrado del caudal y la relación de ambos determina el KB del circuito. Algunas aplicaciones prácticas del variador de frecuencia es en una bomba de agua, donde en lugar de trabajar con arranques y paradas bruscas, por presortatos otros sistemas, el variador permite que el controlador trabaje a demanda y con mucha más precisión, manteniendo una presión objetivo de forma estable en la red. De forma que, como ya hemos dicho, controlamos la presión, cuánta presión necesitamos en el momento que sea necesaria. Como lo podría ser dar mayor presión durante el día en edificios cuando los inquilinos suelen estar despiertos. Otra aplicación es que el variador puede trabajar con un sensor de presión y un control tipo PID para ajustar automáticamente la velocidad y cumplir el objetivo de presión, generando así un lazo cerrado. El controlador, el- de esta forma podemos controlar la presión en viviendas y edificios. O también podemos hacer un sistema de riego adaptando el caudal y presión a los sectores, horarios y necesidades que se requieran. Las ventajas del algunas ventajas del BFD son, por ejemplo, que uno, nos dan facturas de energía significativamente más bajas. Los BFDs ajustan la velocidad del motor para que coincidan con la demanda de flujo. Esto significa que no se desperdician energías al funcionar a toda velocidad, o cuando no se necesitan. En sistemas de riego e industriales, este simple cambio puede reducir el consumo de agua entre un 30 y un 60%. Otra ventaja es que nos dan una presión y flujo constantes. La presión de agua inestable puede provocar daños en las tuberías y una cobertura de riego desigual. Los variadores de frecuencia regulan la potencia del motor para mantener la presión constante, incluso ante cambios en la demanda. Esto es especialmente útil en sistemas de caudal variable como pozos y zonas de cultivo. Otra ventaja es mayor vida útil de equipos. Arrancar una bomba a plena potencia puede provocar desgastes. Los variadores de frecuencia utilizan funciones de arranque suave y parada suave para reducir la tensión mecánica en motores, sellos y tuberías. El resultado, menos averías y mayor vida útil de equipo. Como cuarta ventaja estaría la protección de seguridad integrados. La mayoría de los BFS vienen con funciones de seguridad integradas. Prevención de funcionamiento en seco,
detección de sobrecargas y control de voltaje. Estas medidas de seguridad son esenciales para entornos impredecibles como granjas, pozos y sistemas al aire libre. Otra ventaja más es que muchos BFDR modernos incluyen lógica programable, controladores PID y monitoreo remoto, ofreciendo un control preciso sin necesidad de un panel independiente ni componentes adicionales. Eso, ser- eso sería todo. Gracias.